hermanos nos han estado compartiendo. Aleluya, han sido una bendición. Amén. Y bueno, yo quiero que vayamos también a Romanos capítulo 12, versículo 1. El libro de Romanos, hermano, es un libro que Pablo le escribe a la iglesia en la cual todavía no ha estado, pero tiene el testimonio de la iglesia y conoce al pueblo romano. Amén. Pablo, aleluya, sabemos que tiene esa base en la educación, tiene esa base cultural en su vida pasada, cuando él era Saulo. Y bueno, pues Pablo, hermano, aleluya, escribe esta carta para la iglesia de los romanos. Pero cuando tú y yo leemos la Biblia, hay algunas cosas que a veces pasamos por alto y que no estamos tan sensibles a estar comprendiendo, aleluya, la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, en su original, y ya lo he comentado, y yo sé que tú ya lo sabes, pero quiero retomar estas bases para poder comprender. La palabra de Dios, hermano, no se escribió originalmente en capítulos y versículos, usted y yo lo sabemos, no tenía subtítulos, aleluya, es una subdivisión, amén, que comienza a partir, aleluya, de que, bueno, todos esos pergaminos, aleluya, comienzan a ser transcritos, aleluya, los idiomas, y después, aleluya, comienza toda esta subdivisión. Y cuando nosotros vemos el libro de Romanos, amén, en esta versión y en otras Biblias viene la misma subdivisión, y en este caso Casiodoro y Reina, que son los dos autores de esta Biblia que usamos, la 1960 en esta versión, llega al punto, aleluya, de Romanos, y en esta división del capítulo 12 tiene un subtítulo muy importante y muy interesante, porque es ahí donde este tipo de estudio y subdivisión que alguien ya hizo anteriormente con la ayuda de Dios, con la obra del Espíritu Santo, manifestando una forma de poder nosotros discernir y entender y estudiar la Biblia de forma diferente, realmente se convierte en una bendición. ¿Por qué? Porque al tener estas subdivisiones nosotros podemos de alguna manera en ese punto, valga la redundancia, entender que ya se está hablando de otro tema. Es decir, algunos de nosotros no tenemos como que, o quizás si lo tuvimos no dijimos, nunca nos va a servir. Es decir, cuando nosotros llevamos en algún momento, algunos de aquí fueron a un taller o en la escuela tuvieron taller de lectura y redacción, algunos llevaron en la primaria español, ¿y qué decíamos? ¿Para qué me va a servir, no? Que si sé dónde va la coma, que si sé dónde va el punto, que si es punto y coma. ¿Cuántos les interesa eso? Que si entiendo que es un párrafo, que si comprendo cuántas renglones tiene que... No me importa eso. ¿Cuántos fuimos así de obedientes en la escuela? Pero cuando uno está, dice la Biblia, escudriña la palabra, cuando te dice estúdiala, yo me he puesto y me he dado cuenta durante todos los años que llevo leyendo la Biblia, pues que era yo muy ignorante en muchos sentidos, y que esa ignorancia, hermano, me arrebataba la bendición de entender y comprender la Biblia. Y quizá tú todavía no lo entiendes, que si tú no estás, aleluya, en el interés literalmente, no solamente de ponerte a quemarte las pestañas leyendo y leyendo hasta que lo memorices, sino que hay otros factores, aleluya, de cristianos. Entonces, pues por ende, aleluya, yo dije, ¿deberes cristianos? O sea, hay un deber por ser cristiano. Yo tengo, aleluya, que hacer algo por el hecho de ser cristiano. Y entonces, hermano, pues por obviedad, cuando ves eso, yo vine, aleluya, al diccionario y dije, ¿qué es un deber? Y hermano, un deber, aleluya, es tener una obligación de corresponder o de corresponderle a alguien. Es un deber cristiano, es que la persona se sienta obligada de corresponderle a alguien. Y entonces, cuando tú vienes a la iglesia, muchos de nosotros no entendemos que nuestra vida tiene un deber, que la forma de vivir cristianamente tiene un deber. Es decir, que yo vivo de tal manera porque quiero corresponderle a alguien, y ese alguien es Jehová de los ejércitos. Ese alguien es nuestro Dios, Jehová, el que nos salvó, Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados, sustituyéndonos. ¿Está aquí?
Así que ahí dice deberes cristianos. Y otra de las definiciones del deber, hermano, es estar obligado a algo o a alguien por una ley. Entonces tú y yo y cualquier persona, hermano, que oye acerca de un deber cristiano o todavía más, con más ahínco, que tienes una obligación, es ahí donde muchos de nosotros ya no consideramos el cristianismo como algo a lo cual deberíamos de pertenecer. Porque ¿a quién le gusta ser obligado a hacer algo? Hermanos, ni a Sara. ¿Cuántos años tiene Sara, hermana? 4. ¿Ya le gusta ser obligada? Ponte esos zapatos. Nada más ahorita porque me acuerdo de Sara, porque no vayan a decir, ay, sí, Sara, ¿no? No, también su angelito. Entonces, chiquitos, hermano. Yo cuando era niño, a mi mamá le gustaba vestirnos igual, a mi hermano y a mí. Y ya llega un momento en tu vida en donde dices, no, ya no. Si estás aquí, ya no quieres ser obligado. Pero yo te lo compré, póntelo. ¿Sí está acá? Bueno, hermano, entonces entramos en una faceta muy importante porque Pablo está escribiéndole a los romanos. Le está escribiendo a la iglesia. Ahora, cuando llega Pablo, hermano, a describir los deberes cristianos, nuestra obligación cristiana, tú y yo tenemos que entender algo que Dios me mostró. Este mensaje y esta enseñanza es post-salvación. ¿Estás aquí? ¿Sí entiendes eso? Post-salvación, es decir, este deber es para aquellos que consideramos que nuestra vida ha sido salvada, rescatada, que nos hemos arrepentido y entonces, aleluya, un deber cristiano es para alguien post-salvo, después de su salvación. Si yo quiero obligar a alguien que no es salvo, si tú estás aquí y no eres salvo, tú vas a oír la palabra obligación como algo negativo. Incluso ya te puedes empezar a revolcar por dentro ahorita. A mí obligarme, ¿quién me va a obligar? Yo hago lo que yo quiero. Estoy teniendo como un monólogo como el que tú tienes ahorita. ¿Sí estás aquí? Entonces, venir a la palabra de Dios y empezarla a leer, no es que te agarres de carrerita, no es quien lee más. Sí tenemos un tiempo de lectura ahorita en enero, pero es que tú te sientes y ores y digas, Señor, a ver, voy a leer Romanos, los que predicamos, a ver, ¿qué es lo que está aquí? Le decía yo a uno de los discípulos, le digo, vas a predicar tal día, ya ponte a leer Romanos 12, todo Romanos 12, léete. Y ahí échale coco y medita y ora. Entonces, hermano, cuando llegamos aquí, tenemos que entender que Pablo está comprendiendo que la gente es salva, que la iglesia es salva. Y que entonces, por ende, él se siente en esa autoridad moral de decirles, ustedes tienen esta obligación. Y después, versículo 1, 12, capítulo 1. Yo estoy ahí en el subtema, ¿sí estamos acá? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y así que Pablo, hermano, comienza, aleluya, haciéndoles saber a ellos algo que no desconocen, lo que es un culto y lo que es un sacrificio. Dos cosas, hermano, que están relacionadas a Dios, pero en esta correlación que tienen, en el amalgamiento que hay entre un culto y el sacrificio, aleluya, son dos cosas que están totalmente divididas, es decir, tienen su propia independencia. Y es ahí donde Pablo quiere hacer ahínco, y es lo que yo quiero transmitirte durante este mes, porque todo el capítulo 12 y el 13 nos empieza a hablar, hermano, de todo aquello en lo cual tú y yo tenemos una obligación de rendirle culto a Dios. Y hay muchas cosas de las cuales quiero hablarte y que por supuesto son un tema cada una de las cosas, pero nada más te quiero dar una para que tú lo entiendas, porque lo vamos a ver todo el mes. Pero él dice, el amor sea sin fingimiento. O sea, mi culto a Dios, mi sacrificio a Dios es que yo no te ame con fingimiento, que yo no ame a mi cónyuge con fingimiento, que yo no me presente delante de Dios con un amor fingido. Eso está en el capítulo 9, por si usted lo anda buscando. Dice también, escúchame bien, después, aleluya, en el versículo 5,
Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia, y empieza a decir cosas. Entonces, ahí hay otro sacrificio. Somos un cuerpo. Nos amamos como un cuerpo. Nos tratamos como a un cuerpo. ¿Estás aquí? Entonces, Pablo empieza a describir todas las áreas que le pertenecen a un cristiano salvo. Sí, usted tiene que entender que después de su salvación, usted moralmente debería de sentirse obligado a conducirse de una manera, a vivir de una manera, a pensar de una manera que ha dispuesto Dios en su gracia y misericordia para que nosotros podamos guardar de nuestra salvación y no resbalemos y podamos ser hallados salvos cuando Él venga, si estamos vivos, o cuando Él regrese en gloria, aleluya, y nos levante y nos resucite de las tumbas. No importa dónde esté, aleluya, porque no estamos hablando de obras que nos salven, sino de obras post salvación, después de salvación. ¿Me está entendiendo? Ok, entonces cuando nosotros miramos todo esto, hermano, tenemos que tener de alguna manera el mismo entendimiento que tenían estos hombres, porque ellos en su vida cultural estaban más cercanos a nosotros, amén, en cuestión de tiempo, de entender que era un culto y que era un sacrificio. Nosotros no, para nosotros solamente ha sido la lectura y nuestra imaginación lo que puede asemejarnos literalmente a lo que es un sacrificio. O quizá algunos de nosotros hemos tenido la experiencia de ver cómo matan a un cerdo, cómo matan a un chivo, cómo matan a una vaca. ¿Está aquí? Algunos sí hemos tenido esa experiencia. ¿Está acá? Y yo te digo algo, yo he estado ahí en el rancho cuando fui chavo, yo no tuve el valor para darle una estocada al corazón a un cerdo. No lo tuve. ¿Estás acá? En alguna ocasión, ahí donde mi familia le gustan las fiestas grandes, así que iba a cumplir años mi abuelo. Y entonces mi tío trajimos un becerro del rancho y dijimos vamos a matarlo. Y había un vaquero ahí y él dijo, yo sé matarlo, yo sé matar. ¿Seguro, vato? Yo sé matar. A ver, tíralo, amárralo y yo lo mato. Órale, va. Entonces ya un primo y yo lo tumbamos, le amarramos las patas y todo, lo acostamos, haga de cuenta aquí, y su cabeza quedaba como colgando en la pichancha ahí para que la sangre se fuera al registro, ¿no? Así que ahí queda el animal. Y entonces este cuate, y yo le pregunté, ¿cómo lo vas a matar? Me dijo, lo voy a degollar. Órale, ¿y así se mata? Sí. Bueno, pues órale. Así que ya sabe usted, ahí está uno con el cuchillo, sacándole filo. Y entonces, hermano, pues que le pone el primer corte. ¡Pac! Y entonces pues, empieza a salir sangre, ¿no? Y entonces el otro pues empieza a retorcer. Y luego el otro corte, porque pues no se moría. Bueno, prácticamente acabó decapitándolo. O sea, no sabía matarlo. La gente tiene ese corazón. ¿Está aquí? Así que cuando Pablo está hablando de un sacrificio, él entiende y el pueblo está entendiendo literalmente que es un sacrificio. No está buscando hacerle al sacrificio, no está buscando hacerle a algo que no es. Y la palabra sacrificio, hermano, según lo que Pablo nos presenta, dice que tiene que estar con un propósito muy relacionado. Dice que este sacrificio primeramente tiene que estar vivo. O sea, no habla de que usted tiene que morirse físicamente como pasaba en un sacrificio en el Antiguo Testamento, donde literalmente alguien debía de morir. No, el sacrificio vivo, hermano, aleluya, es aquel que el pueblo puede presentarle a Dios, aleluya, en un sentido, amén, de que mi vida está funcionando y está yendo a la perfección como la luz de la aurora, con el fin de ser alguien agradable a ti. Que mi sacrificio, hermano, tiene pasos hacia la santidad, que mi sacrificio busca apartarse de este mundo, que busca apartarse de lo terrenal, que busca apartarse de lo diabólico, que busca apartarse incluso de mí mismo. Porque si tú recuerdas, Pablo también le dice a su discípulo, cuídate de ti mismo.
Muchos de nosotros, hermano, hoy, aleluya, no hemos comprendido que vivir en Cristo y tener una obligación de vivir después de ser salvos con ciertos deberes nos llevan a tener que sacrificar algunas áreas de nuestras vidas y algunas cosas como el tiempo, como las finanzas, como la diversión. Hay muchas cosas en las que tú podrás, aleluya, experimentar que te estás sacrificando. La cuestión del sacrificio, hermano, no era que solamente pusieras ahí el animal y que sufriera todo lo que deba de sufrir por causa de otra persona. No, no, el sacrificio no tiene que ver con tu sufrimiento. El sacrificio no tiene que ver, hermano, con tu cara enojada, con tu cara molesta. El sacrificio no tiene que ver, aleluya, con la pesantez de ser un sacrificio. El sacrificio tiene que ver, aleluya, con que tú entiendas que tienes un compromiso con alguien mayor que tú tienes un compromiso, hermano, con alguien, aleluya, que se arriesgó a creer en ti, que se arriesgó en tu salvación, que se ha arriesgado en introducirte en su reino. ¿Estás acá? Dice en las parábolas, dice, pero Señor, ¿qué no sembraste buena semilla? ¿Por qué también hay cizaña? Bueno, el enemigo también hace su trabajo. ¿Por qué Cristo tenía sentado en la mesa de los 12 al que le iba a traicionar? Porque Cristo se arriesga por amor en nuestras vidas. Y muchos de nosotros hoy, estando aquí, hermano, ni siquiera tenemos el sentir de un deber. Es decir, tú, usted, yo, cualquier persona, muchas veces hemos vivido sin sentirnos en deuda con aquel que pagó toda nuestra deuda. Y eso evita que tú quieras hacer un sacrificio agradable a Dios. Evita que muchas veces queramos apartarnos de la maldad para hacer un sacrificio santo. El sacrificio agradable, hermano, tenía que ver con la falta de manchas, con la falta de defectos. El hermano Ulti en su predicación, si pusiste atención el domingo por la tarde, hizo mucho ahínco en ese sentido. ¿Estás aquí? Así que seguramente usted tiene más clara esta imagen. Pero había, hermano, aleluya, cosas que Cristo, aleluya, quería expresarle a su iglesia a través de la carta de Pablo. Y dice, tú sé un sacrificio vivo que golpee tu carne, no como quien golpea al aire, sino que tenga la capacidad por medio de Dios y de Cristo de ponerla en servidumbre a su Dios. Y si tú y yo, hermano, hoy estamos aquí como cristianos sin considerar que tenemos que vivir en servidumbre para nuestro Dios, seguiremos tras nuestros sueños, tras nuestros deseos, es decir, nuestra mente e incluso ya nuestro corazón, hermano, van a estar, aleluya, muy retirados de Dios. La Biblia dice algo y muchos de nosotros quizás no lo hemos podido comprender, pero dice, la paga del pecado es la muerte. Y muerte significa separación. Ay, ya pequé y no me morí. No. La práctica del pecado te aleja de Dios. Muerte en su etimología significa separación. Por eso las personas cuando empezamos a pecar y somos recurrentes y no nos arrepentimos, en algún momento nos separamos de Dios. Ya no quiero ir a la iglesia, hoy no voy a ir. Y tú piensas que es una decisión personal, tú piensas simplemente que estás pasando por un bache de fe, piensas que simplemente estás teniendo un bache, aleluya, sentimental. No. Ese es el pago del pecado. El pago de la práctica del pecado es tu separación tuya, personal, individual. Usted se está separando de Dios. Por eso los deberes, hermano, nos van a mantener siendo ese sacrificio. Ahora, escúchame bien. Un sacrificio, hermano, no era el que estaba en el redil. No. El sacrificio, ¿dónde estaba? En el altar. El sacrificio no andaba caminando por allá, cotorreando, comiendo pastos. No. El sacrificio era tomado de ahí. Y después era traído acá para estar en la presencia, para estar frente a lo divino, para cumplir el propósito. Porque ser un sacrificio, hermano, aleluya, tiene que ver con tres cosas. En el pasado, el sacrificio, hermano, representaba la expiación de nuestros pecados y fue lo que representó Cristo en la cruz. Pero en el caso de nosotros, cuando Pablo escribe, el sacrificio, hermano, debe ser la expresión de gratitud para aquel que es nuestro Señor. Si usted no está viviendo con ninguna expresión de gratitud, aleluya, queriéndose embarrar todavía en las cosas de este mundo, espere a que el mundo le pague. Usted no tiene que estar esperando las bendiciones de Dios. Usted tiene que esperar a que el mundo le pague. ¿Cuántos quieren eso?
El sacrificio, hermano, aleluya, era algo importante, tan importante que tenía que carecer de defectos. Eso no puede pasar con nosotros por nuestra naturaleza. Pero lo que sí puede pasar es que seamos un pueblo que entienda que tiene deberes si usted es salvo. Si usted no es salvo, omita esta parte. Está aquí. Porque por obviedad alguien que no es salvo dice, ¿yo por qué? ¿Yo por qué? Ah, ¿no te salvó Cristo? Pues déjeme ver. Hermano, jálate a la iglesia. ¿Y yo por qué? Si otros se van a trabajar, ¿por qué yo no? No es alguien salvo. Sacrificio vivo, en vida, en vida. Ya muerto, ¿para qué? Muerto, dice el Señor, ¿qué puedes hacer? Los muertos no oyen, hermano. Esa relación, esa nueva comunicación, aleluya, con nuestro Dios. Si usted recuerda, aleluya, en el Antiguo Testamento, en el profeta, aleluya, dice que él puso el sacrificio y le dijo a aquellos que adoraban a Baal, bueno, ustedes clamen a su Dios para ver si les responde. ¿Sí está aquí? Dice, y yo clamaré al mío. Pero antes de clamarle, hermano, aleluya, aquel profeta, amén, trajo, aleluya, una ofrenda, la sacrificó, puso la carne en el altar, aleluya, y después clamó a su Dios y su Dios se manifestó. Porque ser un sacrificio, hermano, aleluya, para Dios es que nosotros podamos comprender que en esa vida de sacrificio la comunión con lo divino está palpable. La comunión con lo divino, hermano, es tan real que nadie con ningún argumento de este mundo podría sacarte de la fe en Cristo Jesús, porque ¿qué nos separará del amor de Cristo? Nada. Pero cuando una persona no está haciendo un sacrificio, hermano, es fácilmente, aleluya, somos fácilmente conducidos a lo contrario. Cristo, hermano, fue un sacrificio, es el mayor ejemplo en la Biblia de un sacrificio vivo. Porque dice él, el testimonio, no se halló ninguna mala palabra en su boca, no se halló mentira en él, no hizo nada mal. ¿Estás aquí? Pero nosotros tendríamos hoy que entender también si te sientes con un deber cristiano. ¿Te sientes con un deber de conducción? Si usted no está comprendiendo que es un sacrificio, entonces usted y yo y cualquier persona no entendería que es a hoy en vida cuando yo debo de ser ese sacrificio vivo en santidad y agradable. Todos los sacrificios, hermano, aleluya, que se presentaban, aleluya, delante de Dios, amén. Había sacrificios diferentes, pero hay uno en especial que es al cual Pablo se refiere, aleluya, en esta carta a los romanos acerca de los deberes cristianos. Y ese sacrificio es el sacrificio que se le llama holocausto. En el libro de Levítico, capítulo 1, porque mira, hermano, el holocausto tiene una singularidad a otros sacrificios. Había sacrificios que se hacían y solamente se le presentaba una parte al Señor y la otra la tomaban los levitas. ¿Está acá? Pero el holocausto era para Dios, todo para Dios. Y el libro de Levítico, aleluya, nos muestra, amén, exactamente esto. Levítico, capítulo 1. Porque tú y yo tenemos que entender que el sacrificio del cual habla Pablo es un sacrificio de holocausto. Es decir, no a medias, no 3/4, completo. Levítico capítulo 1, verso 1. Vamos a leer prácticamente, todo el capítulo 1. Llamó Jehová a Moisés. ¿Sí está ahí? Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya, personal. No era para otras personas,
Dice, él que lo tome, el que lo traiga, porque es para él. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas, y los hijos de los sacerdotes de Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si se ofrenda para el holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor, lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote lo acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tortolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar. Y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, y en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida, dolor grato para Jehová. Así que vemos tres tipos de ofrendas diferentes, tres tipos de sacrificios diferentes. Algunos tienen que ser divididos y otros no. Pero no importa, hermano, cuál era la forma en la que se presentaba la ofrenda. Todo tenía que estar, aleluya, siendo bajo las estipulaciones de Dios. El sacerdote no tenía la autoridad, hermano, para decir cómo habría de presentarse la ofrenda. Dios decía cómo quería el sacrificio, y los hombres tenían que hacerlo como Dios decía si querían que el holocausto fuera consumido por completo. Y muchos de nosotros hoy no estamos dispuestos a vivir en los deberes cristianos que nos demanda la vida salva. Muchos de nosotros no estamos dispuestos, hermano, aleluya, a concebir la palabra obligación dentro de la iglesia. Y mucho más cuando usted ha recibido el encargo de un ministerio, usted tiene que entender que usted ha aceptado los términos que le obligan a hacer y a decir y a ponerse, aleluya, en todos los sentidos que Dios quiera. Usted no puede funcionar nada más porque sí. Usted tiene que comprender que como sacrificio vivo tiene, aleluya, que basarse, aleluya, en lo que Dios ha estipulado. Usted quiere decir lo que usted quiera, no. No. Usted no puede traer sus ideas nada más porque le ha ido mal en la feria. Usted tiene que venir a lo escritural, a las bases bíblicas para ministrarle a alguien. Usted quiere llegar a la hora que quiere, no, hermano, porque usted tiene una obligación con aquel que ha hecho todo por usted. Te cerqué, te quité toda la piedra, yo puse ahí una torre, puse un guardia, yo he hecho todo por ti. ¿Qué más quieres que haga? Porque haciendo todo por ti has dado uvas silvestres. Muchos de nosotros vivimos hoy sin ese sentir de obligación. ¿Eres tan feliz, hermano, en tu vida mundana que te has denominado cristiano? ¿Eres tan libre que ni Cristo es tu Señor? Haces lo que quieras. El Señor es claro. ¿Por qué me te haga creer que tu forma de vida es correcta? Recuerda la Escritura. No te apoyes en tu propia prudencia. Muchos de nosotros creemos, dice, porque al hombre le parecen los caminos rectos, pero al final su camino es de muerte.
Nosotros necesitamos entender, hermano, que un sacrificio se basa en las reglas de Dios, que el sacrificio necesita, hermano, aleluya, hacerse como Dios lo ha determinado. Por eso Pablo escribe en Romanos, sacrificios vivos, y después viene todo lo que aprenderemos en el mes. Todas las características en las cuales tiene que trabajar el Espíritu Santo en tu corazón, en tu personalidad, incluso más allá de tu propia cultura y de tus herencias, hermano, espirituales. Dios necesita romper con eso. Si nosotros hoy no comprendemos que estos mensajes son post salvación, entonces usted hoy necesita salvarse para poder entender, aleluya, a qué Dios le ha llamado, a qué deberes Dios le ha llamado, cuáles son sus obligaciones. Usted puede concebir a un trabajador en una empresa X sin obligaciones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no lo puede concebir, hermano? Ahora, dígame, que aquí vamos a brincar al otro punto. ¿Por qué no lo puede concebir? ¿Necesita ser útil? ¿Es un requisito? ¿Trabaja para alguien? Hermano, no es razonable. No es razonable que yo te pague y tú vengas a hacer lo que tú quieras. ¿O es razonable? No es razonable que estés en mi nómina y tú llegues a la hora que quieras y te muevas como tú quieras. Eso no es razonable. Eso es lo que Pablo está diciendo. A ver, vamos a Romanos 12:1. Es lo que Pablo está diciendo, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Aleluya. Estoy contento. ¿Cuántos están contentos conmigo? Dice, si un miembro está contento, todos estamos contentos, ¿no? Sí, para que así no digan, ¿y por qué se ríe el pastor? ¿Estará loco o qué? Así todos nos reímos y todos estamos locos, ¿no? Fíjese. Así que, hermanos, y el hermano Ulti hacía ahínco en esto, ¿no? Decía el hermano, está pidiéndote por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Escuche bien, que es vuestro culto racional. Así que el sacrificio, hermano, no es externo de un culto. El culto, hermano, aleluya, es algo muy, muy importante, porque cuando se presentaron esos sacrificios que leímos en Levítico, hermano, no estaban exentos del culto. O sea, el culto, hermano, estaba centrado en la adoración a Jehová. El culto, hermano, tenía que ver con esos rituales, con esas ceremonias que incluían sacrificios, que incluían animales, por supuesto, pero que incluían la ofrenda y la oración. Por eso cuando leímos en Levítico dice, si tú vas a traer una ofrenda y explica todo lo que tenía que hacerse en la ceremonia para que fuera agradable. Pero Pablo está viniendo no al culto, aleluya, que se presentaba en el Antiguo Testamento, sino dice que es vuestro culto racional. Y aquí es donde son las cosas maravillosas. Aquí es donde el Señor Jesucristo, hermano, aleluya, empieza a iluminarnos como iglesia. Porque dice el Señor, no quiero lo externo de labios que me alabe, no quiero aquello, aleluya, que tú puedes hacer sin duda alguna con tu esfuerzo, con tu fuerza, con tu juventud. No. Lo que yo quiero, aleluya, es que todo lo que tú hagas, es que los deberes que estás entendiendo, a los cuales estás sujeto por causa de la salvación, son esos cultos, aleluya, que entran en tu razón, que tienen que ver, aleluya, no con una cuestión de haberte lavado humanamente el cerebro, sino que tú alcanzas a comprender que tú alcanzas a comprender en una forma personal, es decir, que tú has tenido la capacidad, con la ayuda de Dios, hermano, de pensar que esto es correcto. El culto racional tiene que ver, hermano, aleluya, con el razonamiento de la persona salva. Porque la persona salva ya no razona igual que la vida anterior. La persona salva no puede razonar igual que el viejo hombre. A veces miramos a hombres dentro de la iglesia, mujeres dentro de la iglesia, y estamos razonando igual que antes. No. Esto es possalvación. No puedes razonar de la misma manera. Tu culto a Dios no puede ser el mismo culto, hermano, que le presentabas, aleluya, cuando tú no eras salvo. Yo recuerdo que
Aparte que me mandaron a la escuela bíblica, pero después de eso que ya tomé mis propias decisiones, recuerdo que fui a la iglesia a los 15 años de mi prima. Nada más. ¿Estás aquí? Yo no puedo tener ese culto a Dios. Recuerdo que me decían, hermano, ¿no vas a venir? Hermano, vamos a la iglesia. No, yo no voy, ve tú, yo tengo que trabajar. Tú estás pensando igual. O sea, tu culto, hermano, racional, no está siendo racional en el sentido de possalvación. Y ese es un problema, porque Pablo no les está hablando de eso ahorita. Pablo les está hablando de eso desde el principio, Romanos capítulo 1. Y yo sé que muchos han leído esto y lo tienen muy en la mente. Porque tenemos que entender, hermano, porque sabes, hablar de esto que está diciendo Pablo es porque ese culto racional reflejaba la relación que había entre lo divino y Dios. El culto, hermano, aleluya, es lo que le daba, ¿cómo se llama? Le daba identidad. El culto, escúchame bien, el culto le daba identidad al pueblo de Dios, como el culto a otras criaturas le daba identidad a los pueblos egipcios o a los sirios o a los cananeos. Así que el pueblo de Dios necesita tener su propio culto racional. Nosotros no necesitamos gente que siga a un hombre como ovejas ciegas. Usted tiene que ser racional y entender, a ver, lo que me está diciendo mi pastor es bíblico, lo que me está diciendo es para irme al infierno, para irme al cielo. Y en esa racionalidad que usted tiene, que Dios le ha dado, usted tiene que tomar decisiones. ¿Está aquí? El culto, hermano, era importante para el sacrificio. Sin ese culto no había sacrificio, porque el culto genera identidad entre el pueblo y la divinidad. Y mire lo que dice Pablo cuando empieza los Romanos. Versículo 21 para ahorrar un poco de tiempo. Romanos capítulo 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones y su necio corazón fue entenebrecido. Y esto es bien importante, hermano. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entre más salga de tu boca, entre más tus labios expulsen, oh, es que soy sabio, oh, es que yo soy muy sabio. Ojo, no lo digo yo, porque profesando ser sabios, se hicieron necios. Recuerden que Dios resiste al soberbio, pero le da gracia a los humildes. ¿Sí está aquí? Entonces escuche bien, porque esto tiene mucha importancia. Dice, se envanecieron en sus razonamientos. ¿Sí está aquí? Dice, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. O sea, le dieron la deidad al hombre en semejanza de hombre. Eso está gruesísimo, porque es corruptible, dice ahí, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Escuche esto: honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿A qué le das culto? ¿A qué le da usted culto? Porque muchos de nosotros no entendemos, hermano, que darle culto a algo es que yo tengo una relación mayor con ese algo que con mi Dios. Y por causa de no tener un culto donde el Señor, hermano, aleluya, bueno, que no le doy más bien un culto a mi Dios, donde yo muestro mi relación con Él, sino que mi culto es con algo que no es Dios, que le damos la gloria a algo que no es Dios, que preferimos, hermano, aleluya, darle un culto y ofrecer un sacrificio a eso, y le quitamos la gloria y la honra al Señor. Que decidimos, porque tu racionalidad, hermano, no se queda dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. Usted es una persona con razón, inteligente, un homo sapiens, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Usted es un hombre pensante. Y cuando usted tiene que decidir entre quedarse y seguir al Señor, Dios le demandará bajo estas razones que usted ha tomado para vivir. Sus razones serán suficientes, aleluya, para que Dios pueda saber
escúcheme bien lo que le estoy diciendo, sus razones serán suficientes para que Dios sepa si le ha de condenar o le ha de decir buen siervo y fiel. No son mis razones. Si usted no comprende que lo que Pablo está escribiendo es, tienes un deber cristiano, tienes un deber post salvación, y eso demanda un sacrificio tuyo en tu vida, y eso requiere de un culto, de algo que manifieste que tú tienes una relación con Dios. Si nuestras vidas no están funcionando para hacer ese culto agradable a Dios, si nuestras vidas le están dando culto a otras cosas, hermano, hoy es el día de arrepentimiento y hoy es el día de considerar si vamos a hacer sacrificios vivos, agradables a nuestro Dios y santos, o si vas a seguir perteneciendo al mundo, aleluya, el cual en algún momento te pagará. Te va a pagar, hermano. A todos nos ha pagado. Nadie puede librarse de eso. Somos librados hoy por la gracia y la misericordia de Jesucristo sobre nuestras vidas. Pero si hoy tú no entendemos que después de la salvación tienes un deber con Cristo, esta tarde es para que lo entendamos y comprendamos que somos un sacrificio de holocausto. Todo. Usted debe de entender que usted se debe todo a Dios. Usted no le debe 2 horas de su domingo. Usted no le debe 1:30 del miércoles. Su vida le pertenece al Señor porque Él dice, te compré. Pero si usted quiere vivir todavía en la majada, usted quiere vivir todavía en el montón de este mundo, en su racionalidad, Dios le ha dado albedrío para que usted viva así. Pero si usted quiere ser un sacrificio vivo, aceptable, entonces todos los que han sido por la tarde vamos a ver el tema del altar, porque usted pasa al altar y no lo entiende. Y quizá es mi culpa, en parte por no explicarlo o no discipular quizá más en ese sentido, pero también. Pero antes necesitábamos entender que este culto es racional. Hay personas que hablamos, ven a Cristo, ven, arrepiéntete, y se quedan en su lugar. Esa es su razón. No tengo que arrepentirme de nada, me dijo una persona hace poquito. Ven para que seas un sacrificio agradable. ¿En qué he de ser un sacrificio? Ya me sacrifico mucho, me paro temprano. Hermano, el sacrificio a Cristo tenía que ser sin defecto. Por ello, la importancia de lo que Pablo escribe después en el posttexto de Romanos 12:1. Usted y yo necesitamos ser un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, en un culto racional. Pongámonos de pie, aleluya, esta mañana o tarde y vamos a adorar al Señor. Sacrificios vivos para Dios. Creo que Dios quiere bendecirnos, hermano, para tener un 2025 diferente. Creo que Dios quiere obrar en nuestras vidas, hermano, para que este 2025 su iglesia sea diferente. Y quiero que quede muy claro, es un mensaje, una enseñanza post salvación. Cuando tú vienes y le pides a alguien que no es salvo, vente a orar por la mañana, te vas a secar esperándolo. Es evidente cuando hablamos con alguien que no es salvo. No se siente con ningún deber. No se siente con ninguna obligación. Tenemos personas que esperamos que un día sean salvas, que nos visitan 1 vez al mes, 2 veces al mes, 3 veces al mes, y son recibidas en la gracia del Señor y esperamos que un día Dios los toque. Y quizá allá afuera digan que son cristianos, pero no han entendido el reino de Dios. El Señor fue claro con los apóstoles, sus discípulos en ese momento. ¿Acaso vosotros tampoco entendéis? Porque la Escritura no está a la luz de los ojos. La Escritura está a la luz que emite el Espíritu Santo. Está aquí. Y muchas veces tú y yo podríamos leer y volver a leer. Y si alguien no estudia y ora y busca al Señor para hablarnos de la Escritura, si Pablo no hubiera estudiado, si los hombres que dividieron la Biblia no lo hubieran hecho, quizá tú y yo hoy no estuviéramos hablando de lo que hablamos hoy. No hubiéramos entendido que ya estaban hablando de otro tema. Ni siquiera habíamos puesto atención a que era un deber cristiano. Tu vida en sacrificio es un deber por causa de tu salvación.
Tu culto racional al Señor debería de ser hoy un deber. Necesito pensar diferente. Porque el culto, te vuelvo a repetir, le daba identidad al pueblo. ¿Y por qué vas a orar por las mañanas? Porque soy del pueblo de Dios. Oye, que tu iglesia abre por las mañanas. Ah, sí, pero pues ahí van los que están loquitos. Yo quiero orar en mi casa. El pecado nos alcanza. ¿Pero por qué, Señor, si aquí estoy orando? Mi casa será llamada casa de oración. Pero también dice, entra en tu cuarto. Sí, pues hazlo en tu cuarto y hazlo en su casa. Sacrificios, sacrificios vivos. Cierre un momento sus ojos y medite, hermano. Y medite esta mañana. Porque todo deber de cristiano debe generarse en el sentido de ser un sacrificio agradable a Dios. Todo lo que usted haga para Dios, con la actitud correcta, con el corazón correcto, va a ser acepto por Dios y bendecido por Dios. Los sacrificios, hermano, presentados en un altar, tenían la intencionalidad de generar una comunión con Dios, de que Él viniera y extendiera gracia y misericordia, perdón sobre un pueblo pecador. Tenía que pagar el precio en aquellos tiempos un animal, pero en nuestros tiempos no estamos hablando de obras que nos lleven a la salvación, sino que estamos hablando de obras nacientes de nuestra salvación, de obras que deben de gestarse en nuestros corazones, que agraden a Dios por causa de la obra del Espíritu Santo en un corazón salvo. Algunos de ustedes, o entre nosotros, nos aplicamos la ley del hielo. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice que entre la iglesia tenga que ser así? ¿Dónde dice la Biblia que tienes que poner una multa porque alguien falló en su ministerio? Nos gusta traer el mundo a la iglesia. No, que se vuelva un sacrificio vivo, que llegue más temprano, que ponga más atención, que sea más cuidadoso, que sea más ferviente, más fiel, porque ese es el sacrificio vivo. Hermano, tu culto, la preparación de tu vida, el culto racional que le presentas a tu Dios, es decir, tu identidad como pueblo de Dios, hermano. Tu identidad es de cristiano. No que digas que eres, tu identidad. Porque dice el Señor, creyendo que eras sabio, creyendo que tú eras sabio, te hiciste un necio. Sin dirección, sin consejo. Y muchos caminan sus propios caminos creyendo que son rectos. Y dice esa parte en Romanos, y terminaron dándole honra y culto a las criaturas antes que a su Creador. Y muchos de nosotros decidimos por este mundo antes que por Dios. ¿Eres un sacrificio agradable? ¿Tu vida es un culto racional, pensante? ¿Así es como piensas? Después Dios, que Él me entienda. Porque le has dado un lugar a los hombres que no le corresponde. Le corresponde a tu Dios, porque Él te salvó. Así que si Dios habló a tu vida en alguna área para hacer un sacrificio vivo y agradable en tu vida a Dios, si Dios te habló acerca de que tienes que tener una conducta para que el culto te dé identidad, tu forma de hacer, tu forma de moverte, la obediencia con la que lo haces, es el culto agradable. No es a tu forma. El culto era bajo los términos divinos, bajo los términos de Dios. Así es como se hace un culto y en ese culto se da un sacrificio. Así es como Pablo llega a decir, hay deberes cristianos, hay obligaciones por ser un hijo de Dios. Si Dios te ha hablado,
Vamos a adorar al Señor con una alabanza y el altar está abierto para que tú busques y quieras hacer un sacrificio vivo, para que quieras dar un culto razonable a tu Dios, para que entiendas que tienes un deber post salvación. Aleluya. Aleluya.